Buen día, ilustre profesor Arturo Vargas Mendoza. ¿Qué tal, doctor Jesús? Buenos días. ¿Cómo me les va, muchachos? ¿Cómo les ha ido? Buenos días, profe. Bien, gracias. ¿Usted cómo está? ¿Cómo está todo? Bien, muy bien, Arturo, gracias. Qué bueno, perfecto. Hola, Bueno, muchachos. Saludos a todos, profesor. Doctor Arturo, doctor Arias. ¿Cómo están? Bien, gracias a ustedes. Bien, esperemos unos 5 minutos mientras se conectan Listo, el gracias. resto Buenos de... días, profe, compañero, buenos días. Hola, Alfredo. Buenos días, Alfredo. Buenos días a todos. Hola, Brian. Buenos días. ¿Cómo van? Bien, Tenemos sí, 5 minutos más mientras se conecta el resto de gente y arrancamos. Hoy no nos vamos a demorar mucho, es apenas la primera clase, ¿vale? Una pequeña charla y listo. bueno. Listo, sí, señor, vale, perfecto. Buenos días. Hola, Milena. Hola, Mirela, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días a todos. Hola. Hola, buenos días, Juan. Hola, Juan Manuel. ¿Qué más, profe? ¿Cómo va? ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien? Bien, sí, señor. Bueno, muchachos, bienvenidos. Es un gusto volverlos a ver, volver a saber de ustedes. Mientras se van conectando los otros, que la verdad no creo que se vayan a conectar, porque me imagino estarán pensando, ay, hoy sábado, primera clase. Bueno, entonces, o tendrán algo más importante que hacer. Bienvenidos, muchachos, de nuevo al Colegio Superior de Telecomunicaciones. Les reitero el agrado de volver a encontrarnos, ¿vale? De volver a iniciar otro semestre con ustedes. Esta vez nos corresponde la clase de taller de radio. Las anteriores ocasiones nos encontramos para ver la parte básica, la parte de locución. Me imagino, aspiro y espero que durante lo que vimos el semestre pasado, durante estos 2 meses de vacaciones, hayan desarrollado, hayan empezado o hayan aumentado, incrementado las horas de acercamiento con los medios de comunicación.
ojalá con la radio, ¿vale? Para que empecemos a tomar referencias, empecemos a tomar nuestros referentes, digamos que los ejemplos de lo que se debe y lo que no se debe hacer en la radio o en los medios de comunicación, ¿vale? Y sobre todo en los programas deportivos, que eso sí que nos dan ejemplo de lo que no se debe hacer en la televisión, digo. Pero bueno, eso es otro cuento. Durante estos 2 meses, me imagino, o quiero preguntarles, así como las novias y esposas tóxicas, quiero hacerles una pregunta y quiero que me contesten con la verdad. ¿Quiénes de ustedes empezaron, iniciaron o abrieron un emprendimiento en cuanto a medios de comunicación? Así sea por redes sociales. Yo, profe. Angie, Mira, ¿cómo estás? ¿cómo te va? Bien, sí, señor. Tiempo sin verte. Sin oírnos. Sí, profe. Cuéntamelo todo. Pues, no, pues yo abrí una página, una venta de accesorios. Ajá. Eso tengo yo en redes sociales, por Instagram, en el momento. Bueno, pero en medios de comunicación, En medios de comunicación, pues estoy hasta ahora, pero tengo unas dudas porque tengo como proyectado hacer unos podcasts, pero tengo como preparado unas cosas, pero pues todavía como tal ya abierto, no, señor. vale, perfecto. Me alegra saber que estás de vuelta. Gracias, profe, igual. Bueno, ¿alguien más? Su propio podcast, su propia transmisión en vivo, su propio stream. No, el podcast he iniciado una temática, tengo alrededor de unos 60 temas de tipo ensayo. La cuestión es que hasta dentro de un mes comienzo a abrir ese tema, sobre todo en el modelo de opinión. ¿Por qué? Porque pues si recogemos las opiniones de los grandes periódicos, de los grandes ilustres economistas, abogados y toda esa cosa, tienen una razón de ser. Pero eso hay que retransmitirlo al público común y corriente. En eso estamos y hemos iniciado para poder después hacer lo que es el podcast y otros temas interesantes, porque requiere una arquitectura y esa arquitectura tiene que ser correcta y de acuerdo a los parámetros que se dan. Entonces ahí la llevo poco a poco porque se requiere la intervención de otros colegas. Tenemos más alrededor de 100 colegas afiliados a nuestro colegio y inducirlos precisamente a esa expresión. Iniciamos un tema ya por una página web que se llama El Debate, por la elección de una magistrada y de alrededor de 1 hora, pero todavía nos falta que el suscrito y los demás colegas nos acerquemos más a las formas de lo que es la comunicación. Podemos echar un buen discurso, pero en esto las técnicas que usted nos ha enseñado es actualizarnos, verificarlas y realizarlas. Ese es nuestro tema en este semestre, ilustre profesor Arturo. Perfecto. Bueno, entonces esperemos que también de lo que acá se diga o se vea, puedan ustedes sacar algo de provecho para poderlo aplicar a esa cuestión. ¿Alguien más? Profe, la verdad, yo estoy escribiendo, pero no he empezado como realmente a montar el tema del podcast, que fue lo que usted nos dijo el semestre pasado, pero solo esta vez escribiendo. O sea, realmente sí tengo como como una temática ya definida, pero así la estructura para grabarlo, para hacerlo como tal, le soy sincero, no la he empezado a desarrollar, solo he dejado textos sueltos pues para más adelante ya pulirlos y poderlos grabar. Vale, Profe, perfecto. Señor. es que yo creo que uno de los temores que debemos tener todos es, con respecto al podcast, es la continuidad. ¿Cómo darle continuidad a un podcast? Porque es que yo, en el área de la salud, que es donde yo me manejo, he tenido algunos colegas que han iniciado los podcasts y han durado 4 capítulos, 5 capítulos, porque
¿Cómo le das continuidad? ¿Cómo logras llamar la atención del público? Bueno, ok, uno puede tener determinada cantidad de seguidores en Instagram y en Facebook, pero ¿cómo captas tú la atención de esos seguidores y cómo sacas el tiempo para poder hacer un podcast de calidad? Porque no vamos a empezar a hacer un podcast que no llame la atención desde el principio, que no tenga buenos temas, que no tenga, no sé, hasta el sonido, pues que interfiere para llamar la atención del público. Correcto, yo creo que ese es uno de los principales factores, Arturo. Y yo pensaría que no tanto el tema o la cuestión del tiempo, perdón, de los temas, porque temas hay hartos y hay de dónde sacar. Pero entonces, obviamente, esos temas hay que soportarlos con algún experto, algún especialista, y muchas veces no se tiene al especialista ahí a la mano. Lo que decía el doctor Jesús Antonio es tratar de convencer a la gente de tener unas fuentes o personas expertas, ¿cierto? Si es que vamos a echar mano de expertos. Por otro lado, también el tema de investigación de los temas, qué tanto estudio, qué tanta documentación hay de uno o de otro tema, ¿vale? Por ejemplo, yo me ponía a pensar ahorita los que empezaron a hacer todo este seguimiento del tema del COVID-19 con la poca información que había, ¿cierto? Y con lo poco o mucho, y yo diría lo poco que se sabía en ese momento y la poca documentación que iba saliendo en ese entonces, estamos hablando de hace casi 2 años, o 1 año y pico, ¿cierto? Y entonces, y hacer ese seguimiento no era fácil, no era fácil, estadísticas, llevar números, bueno, mirar a ver cuánto es el contagio, por qué la tasa. Y entonces, digamos que eso dificulta un poco, pero yo creo que lo que más dificulta el tema de hacer un podcast es que lamentablemente todavía no es una herramienta tan desarrollada como para que genere uno. Lo que uno siempre espera es que cuando usted empieza a hacer una actividad o un trabajo pueda recibir una remuneración o pueda recibir una retribución, ¿cierto? Y entonces empiezan a jugar otros factores, como por ejemplo el tiempo que le vamos a sacar a eso, porque pues obviamente nosotros, otras personas ejercen una actividad paralela. Y entonces el podcast lo dejamos para el tiempo libre. Y resulta que hay personas que tenemos muy poco tiempo libre disponible para lo que es producción, locución y edición de un podcast o de una presentación en YouTube, por ejemplo, ¿cierto? Yo hablo, los youtubers exitosos, pues digamos que empezaron así, ¿cierto? Y en ese aspecto yo creo que lo primordial es tener mucha pasión y mucha disciplina. Eso debe ser imperativo, porque yo creo que si un tipo como Ibai, que le da vuelta a todo este cuento de los medios de comunicación, o un tipo como Auronplay, ¿cierto? O para no irnos tan lejos, un hombre como Daniel Samper, ¿cierto? Que periódicamente está haciendo stream y stream y stream y stream. Claro que él no los hace en vivo, pero sí publica su columna y su vaina. Y fíjense todos los elementos de edición que eso conlleva. Obviamente él debe tener su equipo de trabajo y aparte de todo debe pagarles y toda la cuestión. Bueno, en fin, todo lo que eso conlleva, hacerlo solo no es fácil. No es fácil. Y sobre todo si eso no tiene una retribución de alguna manera, ya sea económica o ya sea en seguidores, en vistas, ¿cierto? Que uno, por ejemplo, que uno se vuelva famoso. Lo primero que uno tiene que pensar en este cuento es que uno no se va a volver famoso siendo locutor. Eso ténganlo muy claro. Aquí lo que hay que tener es disciplina y lo que hay que tener es mucha pasión por este cuento, ¿cierto? Para poder tener una continuidad, lo que usted dice, Arturo, poderle sacar tiempo a el desarrollo de un podcast, ¿vale? Pero vale la pena intentarlo, vale la pena intentarlo. Obviamente el tema del tiempo libre es lo que realmente mata muchas veces las ganas de hacer las cosas. Lo que dice Juan, a veces tenemos muchas cosas pensadas en la cabeza
y no las podemos poner porque nos faltan recursos. Entonces, es que me falta la música, es que me ponen el copyright, es que tal cosa. Y entonces creo que nos centramos mucho más en los posibles problemas y digamos que no nos concentramos en hacerlo a ver qué pasa. Entonces, si yo pongo esta música, a ver qué me va a pasar, ¿sí? Si yo lo publico en esta página web, a ver qué me dicen, ¿cierto? Y listo. Obviamente hay muchos factores y yo entiendo que probablemente algunos se han encontrado con ese tipo de dificultades. Yo lo he hecho, yo lo he encontrado, me he encontrado más con el tema de la dificultad del tiempo, ¿cierto? Porque lamentablemente las cosas que tengo que hacer no me permiten tener demasiado tiempo libre para dedicarme a un podcast. Ideas tengo infinitas, pero entonces la cuestión es el tiempo. En mi caso, hay algunos que de pronto les faltan recursos técnicos, hay algunos que les faltan recursos, no sé, documentación, investigación, ¿cierto? Hay otros que les falta talento, ¿sí? Pero bueno, yo digo una cosa, pero el tema del talento es lo de menos, porque hay gente, ustedes lo han visto en la televisión sobre todo, hay gente que tiene muchísimo menos talento que cualquiera de nosotros los que estamos acá y está allá. Entonces, ese no es el problema, realmente. Bueno, ahora les quiero hacer otra pregunta. ¿Qué tanto acercamiento han tenido desde que empezamos este proceso hasta acá? ¿Acercamiento A los medios de A comunicación. medios. Acercamiento, es Pues, decir, que ustedes hayan dejado, por ejemplo, en mi caso, yo he dejado de lado un poco el fútbol y me he dedicado a la Fórmula 1, ¿cierto? Entonces me he estado documentando, he visto podcast de Fórmula 1, he visto las carreras, pagué la suscripción para ver las carreras a través del canal de donde lo presentan, ¿cierto? Otros, por ejemplo, eso lo digo yo en materia específica, en cuanto a deportes. Otros, por ejemplo, se habrán alejado un poquitico de la música, de la radio musical y se habrán acercado más a la radio hablada. Otros, por ejemplo, dejaron de lado la radio. Qué mamera estos manes de la radio y se pusieron a ver televisión. Otros, por el contrario, pasaron de ver televisión a la radio. Otros se pasaron de la radio FM, que se la pasaban escuchando todo el día, a la radio AM. ¿Cuál ha sido el acercamiento que ustedes han tenido con los medios de comunicación durante todo este proceso? Estoy hablando desde hace 2 semestres hasta acá. Para mi caso, he hecho el seguimiento a lo que es Radio Nacional y sus diferentes emisoras en el país, y la creación última de una especie de un híbrido ahí entre televisión, información, que no sé hasta dónde va a llevar ese tema. ¿Por qué me interesa eso? Porque tienen unos archivos espectaculares, ¿sí? Y tomo la acción de esta niña de Caracol que hizo la historia y que se convirtió en muchas cosas, y pasa mucha información y, y la siguen mucho, también tiene su equipo. Entonces eso de Radio Nacional me parece interesante porque hay un cubrimiento nacional. Le pongo un ejemplo. Nosotros tenemos ya como 5 colegios de abogados, de los cuales el de Cartagena marca el hito para manejar ese tema. Pero ¿qué nos falta ya? Les decía, estos cursos de cómo hacer la emisión y la producción y cómo reducir tiempos, y que estos manejos, al menos en el de Bogotá, sí tenemos el periodista, porque me dediqué a conseguir una periodista de la Universidad Minuto de Dios, Estela ya, y nos colabora, pero es muy difícil que cualquier profesional acceda a que la periodista le maneje el tiempo. Pero yo le digo, pues si no maneja el tiempo la periodista, sí, vamos a terminar aquí en un sancocho ray. Entonces eso me parece que no es así. Eso, primero tenemos que entrenarnos, y si no nos entrenamos no salimos a nada, y durará, como dice el doctor Arturo, 4 o 5 programas, ¿no? Esto tiene una arquitectura, un direccionamiento, una ingeniería, y esos formatos
pues tenemos que recogerlos, instruir y acopiar la gente que sabe, mientras nosotros aprendemos. Entonces, pero así aprendamos, para eso está ahí los medios de comunicación. Entonces, el caso del CSD Social de Cartagena, sí, excelentes magistrados, todo lo demás. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Sí? Pues solamente es para manejar el ego o para transmitir una información o para charlar, ya en vez de tomar tinto en un sitio especial, ya lo tomamos desde la casa, me parece que no es el adecuado. Sí, pero no, ojo con el tinto. Cuidado con el tinto porque... Bueno, Juan Manuel. Profe, la verdad, yo me alejé muchísimo de la televisión, de televisión en streaming, porque la nacional, si soy sincero, la dejé de consumir hace ya bastante tiempo. Pero es que la nacional no existe. No hay, No pero, existe desde hace mucho rato. Es que es más, la televisión nacional son solo novelas y noticieros, no es más. pero a raíz de los semestres pasados, pues a lo único que he vuelto así como a ponerle atención es un poquito al tema de las noticias, aunque pues las noticias, lo que uno ve en televisión prácticamente es lo que encuentra en redes sociales, o sea, es lo mismo, es la misma retransmisión. Y yo creo que más pegado es a la radio. Y pues todo el contenido pues de lo nacional, un poquito de Señal Colombia también, como cositas que de pronto uno antes no tenía como tan presente y tan en cuenta. Perfecto. Milena. Profe, ¿cómo estás? Buenos días nuevamente Hola, para Milena. todos. Pues creo que también me he alejado más de la televisión igual. Creo que en algún momento en los trabajos que presentamos, manifesté que soy amante de la radio, perdón, a la emisora Vibra Bogotá, pero me he cambiado de otras emisoras por escuchar la programación, por ver más que dicen. Por ejemplo, ahora escucho El Sol, que nunca la había escuchado, o sea, la tenía por allá lejos, una emisora que estoy escuchando últimamente, me Ahí en parece el, interesante. perdóname, te interrumpo, Milena. Ahí en esa emisora, El Sol, labora una estudiante, una locutora que fue estudiante de acá. Se llama Lorena, Lorena Sí, señor. Ñustes. Houston, sí, sí, señor. Sí, sí. A mí igual una compañera de trabajo me dijo lo mismo, entonces, pues explorando un poco más, pues en mis tiempos libres también, el tema de estar jugando y deporte, pero pues así algo drástico no, nomás. Y pues en el trabajo están ahorita como planeando un tema radial con todo el tema de la tropa social en integración social, porque pues veo que está muy baja la visibilidad en las redes sociales, en el Twitter, en Instagram. Entonces están mirando cómo van a ser como otras estrategias de comunicación. Y nada, estoy atenta a ver si me dejan participar en ahí para poder tomar una experiencia. Milena, te recomiendo que por tu trabajo, tú que estás con la Secretaría de Integración de Bogotá, acércate a la radio comunitaria. Correcto. Acércate a la radio comunitaria. La radio comunitaria es muy agradecida, supremamente agradecida. A mí me encanta la radio comunitaria, porque es que esa es una radio hecha, primero es una radio hecha con las uñas. Por lo tanto, la creatividad y la dificultad hacen cosas demasiado grandes. Y aparte de todo, pues digamos que tú tienes que, como funcionaria de la Secretaría de Integración, acercarte a la gente y la radio comunitaria te lo va a permitir. Entonces, por ese lado podrías hacer grandes cosas, ¿vale? Eso sería una especie de webinar, la radio comunitaria, para que, por ejemplo, Milena ya la empodere y salgan de esos nichos, esos servidores públicos que no gastan sino el presupuesto, pero que no transmiten nada a la Estoy de acuerdo. comunidad. De acuerdo, completamente, completamente. Arturo. Profesor, en Venezuela, para llegar a la radio, era llevado de la mano de alguien. Allá hay que tener un certificado de locución, es decir, tienes que hacer un curso como este, pero te dan un certificado
dan un número ahí, bueno, el certificado, para poder ejercer como locutor allá en Venezuela. Pero para llegar a las emisoras, o debería ser alguien muy reconocido en las redes sociales, algún, no sé, algún cantante, productor, lo que sea, o que te llevaran de la mano. Es decir, que usted me llevara a mí, mira, tengo a este tipo aquí que me parece que es bien y tiene este programa, a ver qué les parece. ¿Cómo se llega aquí a cualquier emisora? No tiene que ser Caracol ni RCN, a cualquier emisora para que a uno lo conozcan, vean su programa, su proyecto. ¿Cómo se llega? Bueno, aquí lamentablemente, Arturo, debo decirte que el panorama no es muy diferente, realmente. No es muy diferente. Si bien hay que ser una persona supremamente competitiva, eso sí, ¿para qué? Porque digamos que aquí todavía hay cultura de hacer casting, lo digo porque, por ejemplo, para entrar yo a RCN Radio en Neiva, ¿cierto? Y pues por los mismos protocolos que tienen en RCN Radio, la empresa como tal, la organización como tal, Ardila Lule, y se los digo yo porque conozco ese proceso, a mí me pidieron reels de audio, ¿sí? ¿Qué era lo que yo hacía y cómo lo hacía? Pero de todas maneras, a mí, por ejemplo, el empujón para entrar a RCN Radio en Neiva me lo dio el señor José María Yepes de la Torre, a quien jamás dejaré de agradecerle por ese inmenso detalle de tenerme en cuenta. Pero ¿qué tocó? Como requisito me tocó enviar lo que yo había hecho como narrador, como comentarista deportivo, ¿sí? Obviamente, pues digamos que ante la necesidad de José María, pues él apuró y trató de apurar. Entonces, digamos que por ese lado el panorama no es que sea tan diferente, Okay. Arturo, ¿cierto? Pero aquí, por ejemplo, todavía en algunas partes se puede golpear y decir, mire, yo hago esto, ¿sí? Denme una posibilidad. Lo que pasa es que las opciones para iniciar, digamos que son como, bueno, trabaje gratis, búsquese un cupo publicitario y páguese su sueldo, ¿sí? Yeah. Entonces, por eso te digo que el panorama no es muy diferente. De todas maneras, afortunadamente, aquí todavía hay muchas opciones para poder acceder a los medios de comunicación, no hay tantas restricciones. Digamos que las mismas restricciones las ponen las redes sociales, pero pues eso ya es un cuento muy manejable, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que te digo, el panorama, si bien aquí todavía se dan oportunidades, hay, por ejemplo, procesos de prácticas muy buenos en diferentes emisoras, sobre todo las emisoras grandes, ¿cierto? En donde reciben a un practicante, le permiten hacer muchas cosas y si usted se destaca, pues es probable que lo dejen allá trabajando. Entonces yo creo que ese podría ser un buen proceso que ustedes hicieran, acceder a unas prácticas y por ese lado tratar de ingresar a un medio de comunicación, ¿cierto? ¿Y cómo se Afortunadamente, consiguen esas prácticas? los medios de comunicación generalmente publican convocatorias y hacen convenios con las instituciones. Nosotros ahorita actualmente tenemos un convenio con el IMPAU, entonces, por ejemplo, las convocatorias del IMPAU nos las envían a nosotros para que lleguen a los estudiantes, ¿cierto? Entonces, obviamente ahorita iniciando semestre, pues es muy difícil recibir, pero entonces en la medida en que se vayan haciendo esas convocatorias, se van publicando, ¿vale? Muy probablemente en las redes sociales, muy probablemente les envíen un correo informativo, ¿cierto? Entonces, a veces son muy específicos, entonces necesitamos personas de último semestre, entonces pues las convocatorias irán dirigidas a los de últimos semestres, ¿cierto? Entonces, digamos que eso como que limita un poco el acceso de los que estamos en tercero, por ejemplo, acá, o los que apenas iniciamos el proceso, pero igual, vuelvo y digo, todo corresponde a algo como muy dentro de la normalidad de un proceso educativo. Obviamente las empresas no van a pedir un chico de primer semestre porque pues entienden que es una persona que hasta ahora está empezando un proceso y que no va, y que sería, pues para esa gracia montan ellos una universidad y empiezan a hacer ellos el proceso. Y no lo van a hacer por tiempo, por espacio, por logística, por lo que sea.
¿vale? Entonces prefieren una persona que ya tenga un buen recorrido, que ya tenga un proceso de aprendizaje, que ya tenga, bueno, en fin, todo eso tiene que ver con eso y por eso prefieren los de últimos semestres. Entonces, digamos que por ese lado, los que estamos estudiando podemos acceder y podemos ingresar a un medio de comunicación todavía. Pero sí, la cultura de la rosca, la cultura del político, porque por ejemplo en las instituciones públicas es por políticos que toca entrar, ya, si a ti te lleva un concejal, si a ti te lleva un congresista, a mí me pasó, cuando yo trabajé en el canal del Congreso, un día nos dijeron, llegó el director del canal Congreso, Julio de la Rúe, lo digo con todas las letras, Julio de la Rúe, que ahorita está en Cable Noticias. Julio de la Rúe llegó a la oficina donde estábamos todos los que trabajamos en la parte técnica, productores, switcher, directores de cámara, sonidistas, y nos dijeron, muchachos, hablen con su padrino político para que les renueven el contrato. Así de claro. Pues por supuesto salieron 5 o 6 de los 12, 15 que éramos, 5 o 6 que no tenían padrino político, salieron. Yo tuve una mala experiencia con un senador huilense, me olvidó el nombre, conservador, me olvidó el nombre de ese señor. Bueno, que un día, por intermedio de un amigo mío que es de allá del Huila y pues el papá de él es político y toda la vaina, ahorita me averiguo el nombre porque es que es un mequetrefe. Y el tipo, ay, ¿verdad que esto lo están grabando y lo están viendo los militares? Bueno, entonces, entonces voy yo a la oficina del senador, le digo, senador, mire, yo soy esto, necesito pues que usted me ayude con este tema de lo del padrinazgo, porque pues me están diciendo que necesito un padrino político, yo soy amigo de tal, de fulano de tal, que es papá de fulano de tal, y bla, 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 bla. Y el tipo me dijo, listo, sí, claro, por supuesto, con mucho gusto yo le ayudo. Yo dije, bueno, listo, perfecto, ya tengo padrino político, conservador, pero bueno, no importa. Y entonces, no pasaba nada, no me llamaban de la dirección administrativa, pues, para lo del tema del contrato, y yo, pues, miércoles, ¿qué pasó? Entonces, fui al senador, él estaba en comisión en la primera de Senado, comisión primera de Senado, fui, lo abordé, le dije, senador, mire, no me han llamado, no ha pasado nada. Ay, sí, lo de su caso, claro, por supuesto, pero si yo ya envié los papeles, yo ya envié la carta y toda la vaina. Pero venga, ¿qué es que es lo suyo? Yo lo único que hice en ese momento fue, gracias, senador, media vuelta y me fui. Al final, gracias a Dios, no sé, por esas cosas del destino, en esa época el presidente del Senado era Javier Cáceres, semejante joya, y Javier Cáceres nos mandó una carta al canal del Congreso diciendo que él por intermedio de él, apoyaba la renovación de los contratos de toda la planta física del Canal Congreso, de toda la planta de empleados del Canal del Congreso. Miércoles. Bueno, ¿qué nos tocó hacer? Pues mandarle una carta a la joya esa, diciéndole, bueno, muchas gracias, senador, nos mantuvo el trabajo, pin, 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 firmada por todos los de la parte técnica y nos quedamos, lo que les digo, 5 o 6, iban a ser todos, porque realmente ninguno tenía padrino político. Ninguno. Y nos íbamos a ir todos, realmente nos íbamos a ir todos y eso iban a cambiar toda esa vaina. Y este señor Javier Cáceres dijo, no, se quedan todos, le renuevan a todos. Y le mandamos una carta de agradecimiento, A los 20 días lo agarraron en la comisión primera y se lo llevaron preso por parapolítica. Cosas de la vida. Se me olvidó el nombre de este señor. Bueno, prometo que lo voy a buscar y lo denuncio aquí públicamente. Bueno. Usted era compañero de Miro Núñez Cruz y Fernando Calderón España y toda esta gente allá del Huila. El papá de mi amigo sí los conoce. El papá de mi amigo sí los conoce a ellos. Sí los conoce a ellos. Pero lo que le digo, nosotros pues éramos los hijos de él. Realmente. En fin. Bueno.
cosas que pasan, pero sí, o sea, es decir, la cultura de la rosca y eso en las instituciones públicas, el padrino político y toda esa cuestión, eso todavía impera lamentablemente en los medios de comunicación. Bueno, voy a parar acá porque me queda muy poquito tiempo y seguramente no alcanzaré a escuchar a Saint y a Geraldine, que me están pidiendo la palabra, ellos junticos desde su nido de amor. Entonces, cuando regresemos en 2 minutos, escucharemos la palabra de ellos, les daré más o menos lo que vamos a ver durante este semestre y nos iremos a descansar un rato, ¿vale? Entonces, muchachos, paramos acá 2 minutos y nos volvemos a conectar para seguir con esta charla de esta primera clase de taller de radio.